Bueno, primeramente quiero agradecer a las personas que hicieron posible que yo pudiera venir aquí a compartir con ustedes una serie de conceptos. Creo que para hablar de gobernabilidad, incluso para hablar de lo que está ocurriendo en Cuba, creo que es muy importante las experiencias personales, pero también creo que es muy importante tener un lenguaje común. Y el lenguaje común se basa sobre la base de conceptos que no inventé yo, conceptos que se han ido forjando durante el decursar de la civilización. Y por eso en mi propuesta, que trata sobre una Cuba federal con democracia participativa, me veo en la obligación de primero hacer una especie de conceptualización. Esa conceptualización va en función de evitar el centralismo y por supuesto lo que genera el centralismo y un sistema básicamente parlamentario con presidente que son la partitocracia, el bipartidismo y por supuesto la corrupción de la que no está exento ningún país de este planeta, excepto a niveles grandes, en el caso de la Confederación Helvética. Claro está que Martí tuvo una frase en su contexto, porque es muy importante eso, Martí descontextualizado se podría convertir en un arma de doble filo, como toda persona que tiene pensamiento propio. La diferencia está en que cuando estamos hablando en un contexto histórico, siempre hay circunstancias y siempre tiene que haber un referente. Obviamente que en aquel momento Martí estaba lejos de una Suiza que ya tenía un sistema con democracia directa, participativa, semidirecta, ya verán por qué semidirecta, justamente inspirados en lo que fueron aquellos tiempos de Pericles, cientos de años, si mal no recuerdo, por lo menos 300 años antes de Cristo, en el cual en ese sistema democrático que no lo hizo Pericles, sino que lo trató de afianzar participativo, se tomaban decisiones por los hombres de la ciudad de Atenas. Básicamente, como podrán ver, en este caso me estoy refiriendo a hombres, no genéricamente hablando, sino me estoy refiriendo al sexo masculino. Ya, por tanto, es cuestionable esa democracia participativa, porque no tenían voto las mujeres, pero era en aquel entonces, como también no hubo voto de las mujeres en Suiza durante muchísimas decenas, y el último cantor lo vino a tener básicamente en 1971. Fue cuando vinieron a votar las mujeres, se van a reconocer ese voto femenino, independientemente de una lucha y de otras conquistas que habían tenido. Es decir, que aquí yo vengo a hablar no de ningún país, vengo a hablar de un sistema de gobernabilidad, de democracia participativa, y como les dije inicialmente, por favor, Lady, voy a conceptualizar. Se ha hablado mucho en todas las exposiciones que he oído aquí, han usado el término de poder adjetivizado como sustantivo de diversas formas. Sin embargo, es importante reconocer, si creo que tengo al menos puedo usar el láser, el puntero láser. Sí, ya. Pues, como una autoridad para mandar, dominar o influir sobre otro. Es muy importante que no se le puede tener miedo a las palabras, porque realmente esa es la conceptualización de todo poder. Estamos hablando de una autoridad, y esa autoridad, quien la ejerce, al nivel que sea, está reconociendo tres acciones fundamentales: mandar, dominar e influir. Ahora, la forma es en cómo se manda, en cómo se domina y a quiénes se dominan y cómo se influye. Pero eso es lo que sucede en toda relación de poder. Lady, por favor. Luego, otro término que para los cubanos ha adquirido también una significación, ya sea un grupo temeroso, otro grupo absolutamente identificado, otros detractores, que es el término de política. Pero cuando uno lo analiza en su esencia, que es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en grupo, es decir, que no podemos estar exentos de política cuando vivimos en una sociedad, menos que uno sea un ermitaño, porque estamos hablando, reconociendo un grupo,
y estamos hablando de toma de decisiones. Es decir, cuando uno está involucrado tanto en ambas categorías para poder subsistir, es evidente que estamos en medio del concepto de política, es decir, formamos parte de esa política, es parte de nuestra vida, es parte de nosotros en sociedad. U otras formas de relaciones de poder, volvemos de nuevo al poder, por eso es inclusivo, todo lo que es inclusivo está subrayado, entre individuos, como la distribución de recursos o de estatus. También es considerado como el arte, la doctrina o práctica referente al gobierno del Estado, promoviendo la participación ciudadana al poseer la capacidad de distribuir y ejecutar este poder según sea necesario para garantizar el bien común de la sociedad. Es decir, que política lo estamos viviendo en nuestras vidas a diario, a menos que nos aislemos, nos volvamos ermitaños y nos independicemos de un grupo social donde se toman medidas que afectan al colectivo, es decir, que afectan al continuo. Otro término es Estado, también bastante usado en este congreso y también en el argot popular y particularmente en el de los cubanos, pero creo que su definición es muy importante porque se reconoce como una organización política, es decir, estamos hablando ya del término también de política incluido, constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables, y el término de burocrática también es un término de la burocracia, en el cual hay un grupo de cubanos que sienten miedo, terror, lo rechazan, pero es que burocracia es todo aquel, dijéramos, comportamiento estructural para lograr algo dentro de la sociedad. Es decir, la burocracia es inherente a un sistema social independientemente de su gobierno. Todo lo que trate de gestionar, de manejar algo para llegar a un objetivo usando a una institución por medio, estamos hablando de burocracia. Claro está, es un término que curiosamente tiene doble significado. Tiene este significado, que es su significado natural y producto de hacer todos estos trámites demorados, de hacer todos estos trámites tortuosos, de hacer estos trámites ineficaces e ineficientes dentro de la sociedad. El término también de burocracia ha derivado en burócratas y incluso en burocráticas o manejos o relaciones burocráticas cuando estas son demoradas, ralentecidas por gusto, sin ninguna explicación. El mismo término tiene las dos connotaciones, una connotación conceptual básica y otra que es totalmente peyorativa, justamente de su mal uso. A través de los cuales ejerce el monopolio del uso de la fuerza. Es decir, que cuando hablamos de Estado, no estamos hablando de flores, no estamos hablando de un jardín ni de mariposas en un mariposario, estamos hablando del ejercicio de un monopolio de poder, del uso de la fuerza, porque ya habíamos definido el término de poder, que es lo que implica la soberanía de esta organización política aplicada a una población dentro de unos límites territoriales creados para establecer las normas que regulan una sociedad, que es lo que nosotros denominamos leyes, independiente de la Constitución, ¿ok? Estoy hablando de leyes en términos básicos, es decir, que ya hemos definido tres conceptos que son fundamentales para podernos comunicar. Estamos hablando de poder, estamos hablando de política y estamos hablando de Estado. Por favor, Ley. Otro es el término de soberanía, que lo usamos desde la soberanía alimentaria hasta en nuestro propio himno para reconocernos soberanos. Aquí se ha hablado incluso de soberano del pueblo, y es muy importante definirlo. Está claro con qué término nos estamos comunicando nosotros. Y es el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente o no, a su gente, que es el soberano sin interferencias externas. Por tanto, cuando ese poder político no recae en el pueblo no es el soberano, que es lo que sucede en Cuba. En Cuba, el soberano es una familia, por eso es error decir el pueblo cubano es el soberano. No, el pueblo cubano no es el soberano. El soberano es la familia Castro y su séquito de bufones que hacen parte de lo que es el crimen de un Estado. Y es muy importante reconocer que incluso no es el único país donde el
soberano no es el pueblo, no es la mayoría. Por ejemplo, en todo régimen monárquico absoluto, el soberano es el rey, es el emperador. Y eso es básicamente lo que sucede con la pseudomonarquía cubana. Es decir, el soberano es la familia Castro y su séquito de bufones. Por favor, el otro... Una vez señalado todas estas características y definido lo que es Estado y soberanía, es importante, por favor, Lady, hablar de lo que tipifica un Estado. Y aquí estamos, dentro de sus características fundamentales, la capacidad de externalizar su poder. Es decir, si no hay un reconocimiento por parte de los demás Estados en la arena internacional, evidentemente no estamos hablando de una característica que lo define, que es justamente esa externalización de poder. Por tanto, es muy importante tener en cuenta que cuando se habla de gobiernos paralelos, cualquier tipo de alternancia de poder político que está fuera del contexto del reconocimiento internacional, estamos haciendo algo como lo mismo que le pasó a Juan Guaidó, usando la Constitución y la Asamblea Nacional en mayoría para constituir un pseudo gobierno que lo que acabó fue en un déficit fiscal injustificable al momento y en que el pueblo de Venezuela e incluso la oposición de Venezuela lo quiera bien lejos de lo que fueron las primarias como ustedes vieron que acabaron de desarrollarse. Estamos hablando técnicamente de una característica que es fundamental y que además está basada en todos los estamentos internacionales de reconocimiento de un Estado. Disculpa un momentico, pero he escuchado que Taiwán es un Estado que no es reconocido tampoco. Por favor, vamos a seguir en lo adelante, porque van a ver que puede haber, vamos a ver, en toda esta fase de conceptualización hay un grupo de cuestiones en los que tú puedes, por ejemplo, tener, primero puede haber estados, incluso cuando lleguemos a la parte de constitucional, pueden haber naciones, que no es lo mismo que un Estado, es decir, puede haber una nación que se constituye como nación, pero no es un Estado. ¿Por qué no es un Estado? Porque no se reconoce por una mayoría como una nación. Aquí hay términos, no solo es el término de Taiwán, podríamos hablar de lo que es el Estado palestino. Como el Estado palestino no es un Estado reconocido por la mayoría, incluso por una organización que también se ha hablado aquí, que es la Organización de Naciones Unidas, que nos guste o no, está formada en la arena internacional y es quien reconoce de manera de sistema político internacional quién es país y quién no es país, quién es Estado y quién no es Estado, tan simple como eso. Y es uno de los problemas que hay, por ejemplo, ahora en esta misma guerra que hay, es decir, una indefensión en la cual técnicamente hablar de territorios ocupados es muy importante tener en cuenta lo que significa territorio, lo que significa nación y lo que significa Estado, porque estamos en presencia de un conflicto donde una parte no es un Estado, es una nación que es diferente. Continuamos. Otra de las características fundamentales es una capacidad de institucionalizar su autoridad. Es decir, esto significa la creación de organismos para imponer la coerción, como por ejemplo las Fuerzas Armadas, las escuelas y los tribunales. Obviamente, esta característica de autoridad para poder ejercer el poder, para poder ejercer ese monopolio del poder de la fuerza, obviamente ellos sí la conocen perfectamente y esta característica tipifica estados que luego vamos a ponerle adjetivos, porque pueden haber estados totalitarios, pueden haber estados terroristas, pueden haber una serie de categorías, pero esta es una característica también fundamental de un estado. Es por eso que cuando las personas hablan, por ejemplo, de que hay estados que no tienen ejército, ¿sí? Como por ejemplo Costa Rica, es un estado que no tiene un ejército, pero sí tiene una fuerza poderosísima interna, es decir, de la policía interna. Ese es su ejército interno para defender a su población, porque es imposible mantener el orden de la ley en nuestra especie. No solo hacen falta leyes, hace falta un mecanismo de control, un mecanismo represivo, que es lo que hace que las personas que por determinadas conductas y por suerte no son la mayoría en una sociedad, que tratan de alienar el resto de la supervivencia de los demás, por tanto esas personas tienen que ser sometidas al cumplimiento de la ley. Y estamos claros que la mayoría de los criminales lo primero que usa para defenderse es un estado de presunción de inocencia. Es decir, es muy difícil que un criminal se considere confeso como un criminal, aún teniendo las pruebas evidentes del crimen que ha cometido. Por favor, Ley.
Otra es la capacidad de diferenciar su control. Es decir, aquí estamos hablando básicamente de contar con instituciones, de contar con esa parte burocrática profesionalizadas para aplicar específicamente todas una serie de medidas que son las que van a hacer la supervivencia no solo del Estado como una institución, sino a lo que se debe el Estado, que es a las condiciones de desarrollo, las condiciones de bienestar de la sociedad. Porque está claro que en una sociedad donde hay un sistema pujante, económico y liberal brutal como es el que tiene Suiza, tiene que haber una contrapartida para tratar de alguna manera de estabilizar, de balancear los déficits que puede generar esa historia, incluso por medicamentos. Estamos claros que hoy en día una de las enfermedades que más ataca al ser humano o que más lo doblega es el cáncer, porque somos una población envejecida y prácticamente hay un porcentaje muy alto de padecerlo. Un tratamiento de cáncer no está como mínimo, como promedio, por debajo de los $100.000 o $200.000. Estamos hablando que en efectivo para poder pagar eso se requiere de una caja que no es chica, que es grande porque afecta a muchas personas para poder cubrir esto. Y para eso también está el Estado, o ese es uno de los objetivos fundamentales del Estado. Y eso básicamente se logra, ¿no? Se logra inevitablemente por la recaudación de impuestos y de otros recursos de forma controlada. Obviamente que todo creador, todo hacedor de riqueza, cuando ve que de alguna manera tiene que pagar un impuesto independiente de las tasas de impuestos que puede haber en un país para contribuir a un Estado, siente que el Estado es un parásito de él como productor de riqueza. Pero no, cuando la corrupción es mínima, cuando ese dinero puede reinvertirse en cuestiones de contratación, no solo de arreglo de calles o de arreglo de edificios o de viviendas para los que no han podido lograr tener estos recursos, sino simplemente para los que enferman, simplemente para mantener a esas personas que son las que cuidan a estas personas que enferman, porque desgraciadamente, y vengo de un país donde el 100% de sus habitantes tiene un seguro privado, es decir, no existe la salud pública gratuita, no existe, es privada absolutamente en todos los casos, pero es obligatorio, es decir, tiene determinadas peculiaridades que luego podríamos hablar al respecto, y sin embargo no queda nadie desamparado de esta asistencia médica que es extremadamente costoso y que es real. Cuando se es joven, cuando se tiene 30 años, cuando se tiene toda esa fuerza pujante, todo ese valor hormonal que te hace ser aguerrido y persistente en una carrera larga de triunfo, cuando se cree uno que es el ganador indiscutible, no hay ningún tipo de problema. Pero en la medida que comienzas a enfermar, en la medida que comienzas a ver que esa población se enferma y que ni tú eres capaz de, como promedio, cuidar a tus padres, porque tienes que trabajar y cuidar tu negocio, de atender a tus abuelos, de aplicar los medicamentos, de lavarlos, higienizarlos, de darle la comida. Entonces cuando viene y cuando todo el mundo se acuerda, por más dinero que tenga en la cuenta, de esa ayuda a la que llamamos ayuda social, que no es más que nuestra propia ayuda, porque protegemos, los ciudadanos somos los que tenemos esa ayuda social. Y esto no tiene nada que ver con socialismo, esto tiene simplemente que ver con el carácter humano de alta conciencia de nuestra especie cuando se tiene. No tiene nada que ver con socialismo, estamos hablando simplemente de una socialdemocracia, estamos hablando de que somos animales diferenciados, extremadamente diferenciados con un alto nivel de conciencia, no solo de percepción de nosotros como individuos. Por favor. Del Estado también tenemos que señalar no solo estas características y capacidades, sino también sus atributos que son inherentes. Dentro de estos atributos tenemos que considerar que un Estado tiene que reconocerse básicamente en funciones estables y en una burocracia también que sea estable, que sea sostenible. No es que hoy en día tengamos, porque un partido es el que gobierna, una forma de gobernabilidad y dentro de 4 años todo lo que se construyó para bien ya sea puesto en duda y es inestable para la economía del país, es inestable para los inversores extranjeros del país, simplemente porque no se pueden mantener los mismos acuerdos que se habían llegado con anterioridad.
Entonces esto evidentemente es vital para el funcionamiento del Estado desde el punto de vista administrativo y para el manejo eficaz de la nación, concepto que vamos a ver a continuación. Es necesario, por ende, que exista un cuerpo de funcionarios que esté abocado de a lleno a esta tarea. Estos funcionarios realmente no están, cuando estamos hablando de funcionarios políticos, quiero hacer una diferencia entre funcionarios políticos y entre funcionarios profesionales abocados a la política. Es una cosa extremadamente diferente. ¿Se imaginan ustedes un hospital manejado por un ingeniero industrial o se imaginan ustedes un hospital manejado por un extraordinario médico, profesor con experiencia? Obviamente, con asesores en la administración y demás. Pero un hospital para que funcione, no solo es que tiene que funcionar como una empresa desde el punto de vista administrativo, tiene que funcionar como una empresa desde el punto de vista profesional. Porque lo que va a administrar, ¿qué cosa es? Piedra, tuerca, electricidad, no es salud y por tanto requiere de personas que estén capacitadas para que sean idóneas para poder hacer esa función. Es por eso que es muy importante que aquellos políticos que no puedan ser capaces de responder curricularmente a la esfera que defienden, ¿qué es lo que nos está representando? Nos están representando parcialmente, por eso tienen que robar, por eso nace la corrupción. La corrupción no nace de la maldad humana, la corrupción nace de la ignorancia humana. Cuando tú no tienes la capacidad para poder manejar los recursos que tú tienes, entonces comienzas a dilapidarlos y comienza la corrupción. Ya sea porque no puedes y necesitas determinados parásitos que te ayuden a manejar eso porque te superan. No sabes cómo hacerlo, no sabes cómo manejarlo. O simplemente porque al tenerlos tantos y no saber qué hacer, repartes como la ministra, esta de ahora española, no me recuerdo, la céfala, la ministra, no Yolanda Díaz, la ministra no del trabajo, una de las dos ministras jóvenes, una de estas acéfalas que ha dado 100 millones de euros a dedo, sin llevarlos a concurso, para el desarrollo de actividades de carácter digital, es decir, de comunicación, de estabilidad, de inserción de una serie de jóvenes que en estos momentos tienen determinadas dificultades y ella seleccionó a dedo a dos organizaciones que ella considera que son las más idóneas para poder administrar nada menos y nada más que 100 millones de euros que no produjo España, que probablemente vienen de la Unión Europea, para poder hacer un desarrollo desde el punto de vista de herramientas de la tecnología en muchachos que no tienen, muchos de ellos, ni nivel de escolaridad, abandonaron la escuela. Entonces ahí están viendo ustedes, por ejemplo, cuando una persona no es idónea en un tipo de ramo que está trabajando, cómo puede dilapidar el dinero, obviamente el dinero que ella no creó, el dinero que creó, esa riqueza la crearon otros trabajadores y que el sistema comienza a ser disfuncional, no desde el nivel de ella, es disfuncional en su conjunto y ella es una de las expresiones connotadas de esa disfunción, de ese abuso de poder, de esa corrupción. El otro concepto, el otro tributo que tiene que tener un Estado es el monopolio fiscal. Y es necesario que posea el completo control de las rentas, impuestos y demás ingresos para el propio sustento del Estado y por supuesto su revertimiento dentro de la población, y para eso utiliza la burocracia, es decir, utiliza toda una serie de métodos institucionalizados que son repetibles en el tiempo, en las acciones e independientes de la condición de los ciudadanos, que siempre va a dar el mismo resultado. Por eso es que cuando la burocracia no existe, porque obviamente quienes dirigen todas estas acciones de las cuales dependemos para vivir en sociedad no son profesionales, no son los capacitados, evidentemente funciona mal y el sistema funciona mal. Por favor. También dentro de los atributos está el ejército permanente. Justamente es una institución armada que precisa este Estado que lo proteja ante amenaza extranjera interna y se dedica a formar la defensa para él mismo, ¿no? Para este mismo sistema. Obviamente es lo que está pasando en Cuba, es decir, tenemos unas fuerzas armadas, tenemos un enemigo que se ha construido por Fidel Hipólito Castro Ruz
y que ha sido trascendido al resto de los malos gobernantes que forman parte de esa junta militar mafiosa, que es ese enemigo de los Estados Unidos que es inexistente, y el ejército, en lugar de proteger al pueblo de Cuba, se ha convertido en el enemigo del pueblo de Cuba. Obviamente, si tú tienes un enemigo grande que ha fabricado por encima de todo un pueblo que no es el soberano, que es simplemente los siervos del señor feudal, evidentemente el ejército es para controlar a esos siervos, no es para defenderse de ninguna otra fuerza externa porque no existe, es justamente para autodefenderse ellos y en contra del pueblo que es considerado siervos, es decir, en un sistema absolutamente feudal. Por favor. Y luego, otro también de los atributos importantes del Estado es el monopolio de la fuerza legal. Este atributo debe ser analizado con profundidad por cuanto para ser un Estado propiamente, para reconstituirse, es necesario el uso exclusivo y legítimo de la fuerza para asegurar el orden interno. De lo contrario, aquello sería un realengo 18. Es por esto que el poder legislativo crea leyes que son obligatorias, el poder ejecutivo controla el uso de mecanismos coactivos en su cumplimiento y el poder judicial las aplica y ejecuta con el uso de la fuerza que es legítimo. Obviamente no son solamente tres poderes los que existen en un Estado. Lo que pasa es que estos tres poderes son los tres poderes clásicos que se analizan en la Constitución propiamente de un Estado, pero está el poder de los medios. Obviamente en ese devenir de la civilización humana no había medios en aquel momento. Desde un papiro hasta la fecha, lo que ha habido básicamente ha sido estos atributos de los que he hablado, estos tipos de poderes y los poderes modernos que han surgido, que deberían ser tan independientes como ellos entre sí. Y que vamos a ver que en la Constitución, incluso en un sistema parlamentario, una de sus desventajas enormes es que justamente el poder legislativo y el poder ejecutivo no son totalmente independientes. E incluso en muchos países, incluso en la gran potencia democrática como los Estados Unidos, vemos que el poder judicial a su instancia máxima es totalmente dependiente del poder ejecutivo, que es quien, el presidente, se arroga el derecho de nombrar a esos jueces federales o a esos jueces nacionales. Por tanto, si yo soy el que los nombra y no es directamente una función absolutamente independiente, ¿a quién voy a responder yo? Al partido que me nombró, al presidente que me nombró, y no al verdadero soberano que es el pueblo. Entonces, cuando se va a hablar, obviamente, de un sistema de gobierno, hay que tener extremadamente claro todos estos conceptos, porque si no podemos estar hablando de cosas totalmente disparatadas. No solo es que sean cosas diferentes, sino totalmente disparatadas. Lady, por favor. Y vamos finalmente, después de estos atributos y después de estas características del Estado, a lo que es una nación. Y quizás ahora con este concepto Raúl pueda ayudar a hacer más claro mi exposición. Y estamos hablando que una nación es una comunidad poblacional con un territorio, es decir, bien definido, del cual se considera autónomo y que se ve a sí misma con un cierto grado de conciencia, es decir, de reconocimiento como sociedad, como por ejemplo naciones indígenas dentro de estados, naciones religiosas dentro de estados, naciones ideológicas dentro de estados, yendo por todas las categorías que hablamos, por Taiwán, por Palestina, por comunidades indígenas dentro de Chile que están en pleno conflicto con el gobierno en estos momentos por la administración de los recursos naturales, diferenciadas de otros por lo que podría haber una nación sin Estado, como hemos hablado, y la posibilidad de que diferentes naciones o nacionalidades se agrupen en torno a un solo Estado. Y ahí estamos hablando, por ejemplo, de esas naciones que son legiones religiosas, como los practicantes del Islam, que se consideran parte de todo ese gran Estado ideal construido sobre la base de un ideario religioso. Y volvemos a reconocer entonces
otro tipo de concepto de Estado que es sobre la base de todas esas naciones que se consideran formando parte de ese todo íntegro y que necesitan los atributos de un Estado para poderse autorreconocer. Y es por eso que la guerra en este caso entre Palestina e Israel no es una guerra simple de analizar entre dos naciones o entre una nación convertida en Estado, que son el pueblo de Israel, recientemente en correspondencia con la constitución de muchas de las naciones, después de la Primera Guerra Mundial y justo de la Segunda Guerra Mundial, de donde prácticamente es que nace el Estado, la nación de Israel como Estado. Entonces estamos hablando de que esa guerra tiene otro tipo de connotación, ni tan siquiera solamente es una connotación religiosa. Aquí estamos hablando de un macroestado que trata de imponer de alguna manera también un tipo de actuar, porque no es pensar, de actuar religioso sobre otras series de naciones que son constituidas por estados y que como son estados ausentes de democracia porque el soberano no es el que cuenta, la mayoría de sus habitantes son víctimas dobles, víctimas de un poder religioso, víctimas de un poder político. Por favor. Y bueno, llegamos a un concepto que es, dijéramos que el más plástico de todo, que es la fusión entre lo que hablamos de nación y en lo que se autorreconoce con los atributos de un Estado, y hablamos de Estado-nación, donde es una forma de organización política que se caracteriza no solo por tener un territorio claramente definido o delimitado geográficamente, sino también una población relativamente constante y un gobierno. Por tanto, tenemos que llegar a lo que es ese gobierno. ¿Qué cosa es un gobierno? Por favor. Y entonces vemos que un gobierno es la parte encargada de llevar a cabo las funciones del Estado. Es decir, que cuando yo les estoy hablando de estos conceptos, que además son conceptos que aparecen en cualquier diccionario filosófico, en cualquier lengua, lo pueden buscar. Fíjense que yo estoy hablando de gobierno, estoy hablando de un gobierno asociado a un Estado. Yo no estoy hablando de un gobierno asociado a una nación, porque los gobiernos de naciones, de esos autorreconocimientos, carecen de un reconocimiento a nivel internacional. Y recuérdense que una de las características que estábamos hablando de un Estado es justamente su poder de externalizar esa entidad que es reconocida por los demás Estados. Entonces hay conflictos de intereses, que por eso es que se conceptualiza todo esto a lo largo de nuestra evolución, para poder tener claro en qué nos estamos moviendo y sobre todo cómo el derecho internacional puede obrar en casos de violaciones flagrantes a los derechos humanos, como lo que está ocurriendo ahora mismo entre dos pueblos, pero dos pueblos en los que uno es constituido nación y otro es constituido Estado. Obviamente, delegando en otras instituciones sus capacidades, es algo que llamamos burocracia en el sentido prístino de el concepto. El gobierno también puede ser considerado como el conjunto de gobernantes que ejercen cargos durante un periodo limitado dentro del conjunto del Estado. Esto es de forma, régimen o sistema de gobierno. Y aquí es donde vemos todos los tipificables en el mundo, es decir, desde una república presidencialista muy común como lo que se tiene por ejemplo en los Estados Unidos, semipresidencialista, presidencialista vinculada a un parlamento, cuando se reconoce un parlamento, este es básicamente no solo es presidencialista, sino cuando está asociado a un parlamento, que es como lo que ocurre en los Estados Unidos y en la mayoría de los países democráticos y civilizados y no civilizados también del mundo. También puede haber una presidencia, parlamentaria solamente, la monarquía parlamentaria, como la tiene Bélgica, como la tiene España, una monarquía constitucional y una monarquía absoluta, como la tienen muchísimos reinos, como todos estos del Medio Oriente y también otros en África, donde obviamente
obviamente estamos hablando de que el soberano es el monarca. Ahí el soberano es el monarca. No es que el soberano es, cuando se habla del soberano se sobreentiende que estás hablando de un pueblo. No, ¿de qué estás hablando? El soberano, para hablar del soberano, es quien es realmente el que ejerce la soberanía. Es el monarca, es un gurú, o es el pueblo, es la mayoría dentro de esa nación, porque eso se puede reconocer dentro de la nación. Hablábamos de esa monarquía absoluta, de un poder unipartidista, y cuando ese poder unipartidista ejerce la fuerza, todo el poder a través de una institución militar, estamos hablando de una dictadura militar. Obviamente dictadura militar que puede descomponerse en otras series de categorías, pero aquí he sido genérico y me he quedado en las fundamentales formas de gobierno que existen. Los demás adjetivos pueden ir derivando de cada una de ellas, pero estas son sus raíces. Por favor. Luego estamos hablando de un tipo de gobierno especial, que es el gobierno de la ley. Cuando hablamos de gobierno de la ley, inherentemente lo que queremos decir es república. Estamos reconociendo al gobierno de una república, no estamos conociendo al gobierno de una monarquía absoluta. Y ese gobierno de la ley, que es en parte lo que estamos buscando para Cuba, es una forma de Estado en la que el pueblo tiene la soberanía y la facultad para el ejercicio del poder, lo que luchó sangrientamente el pueblo francés y lo que consiguió, para luego caer ahora en un sistema absolutamente presidencialista, parlamentario presidencialista, con una corrupción brutal, donde básicamente... Cuando termines eso, tenemos que hacer una cosa. Pero ya creo que... Pero ya yo creo que estamos terminando. Esta es la última. No, te queda otra. Me queda otra. Por eso no hay prisa. Sí, Termina esto, paramos porque ellos sí que tienen que recoger el café. Ok, está bien. Bueno, entonces voy a terminar con el otro tipo de gobierno que viene después de la ley, pero quiero aquí hacer nuevamente énfasis de que aquí estamos considerando que el soberano es el pueblo, que estamos considerando que el gobierno es elegido de un modo u otro por el soberano para gobernar. Por tanto, cuando se habla de la República de Cuba, quiero decirles que es muy importante saber que cuando yo voy a Naciones Unidas o voy a Ginebra, yo no me refiero a la República de Cuba, porque técnicamente Cuba no es una república, Cuba es un feudo, Cuba será otra categoría, pero república no es. Y eso es una cosa muy importante. Yo les estoy diciendo esto porque yo he oído aquí muchas ideas y hay cosas que están extremadamente muy lejos de mis capacidades. Deben ser que mis capacidades son limitadas, pero hay cosas que parece que son pequeñitas, pero que tienen una significación muy grande. El hecho de que ese desgobierno, por eso es que yo llamo a lo que hay en Cuba un desgobierno, porque evidentemente no responde ni a un gobierno de ley, y lo que responde es a un gobierno que es una dictadura militar. Van a ver que, y si quieren lo podemos dejar ahí para poder pasar al café, y es justamente que existe, y con esto se los dejo, toda una marcada intención en que el Parlamento Europeo, el Congreso de los Estados Unidos y de Canadá no reconozcan al desgobierno de Cuba y a el sistema feudal que hay allí, que no es una república, como dictadura militar y como república. ¿Por qué? Porque ambas connotaciones, al dejar de ser reconocidas en la arena internacional, tienen implicaciones profundamente económicas sobre las deudas que ha acumulado el desgobierno de Cuba desde 1959, desde nuestra última dictadura de Batista hasta la fecha. Y de eso vamos a hablar después. Bueno, yo vuelvo a retomar la importancia del concepto de gobierno de la ley, porque es exactamente a lo que nos referimos en un solo término, que es república. Y es importante de que cuando cada cubano vaya a hacer su ejercicio de denuncia por haberle violentado o violado sus derechos humanos en cualquiera de las magnitudes, es importante que se refiera a que viene de un lugar que no es una república de Cuba. El nombre de República de Cuba no es una república de Cuba.
nación que creo que incluso como nación también hemos sido violentados, porque cuando una nación pierde su territorio y comienza a cobrar vida en otros territorios, como mismo ocurrió con la nación israelita por los siglos de los siglos hasta después de regresar a su lugar original, estamos hablando también de una nación que es fragmentada, una nación que es arrancada de su esencia, una nación que lo hace perdurar es una unidad, es un sentimiento, que es por lo que nosotros estamos aquí, básicamente todo lo que nos mueve es un sentimiento, porque nuestro suelo lo hemos, por la razón que sea, no lo podemos pisar. No quiero decir que lo hemos perdido, porque yo lo perderé el día que me pierda yo, pero no lo puedo pisar, que es para mí un simbolismo, ¿no? Entonces, por tanto, cuando este gobierno está reconociendo una forma actual en el que el soberano del pueblo y que ha sido elegido por voto popular, por sufragio popular, con garantías, también tiene otro tipo de connotación. Y esa connotación, Lady, por favor, es a lo que vamos a llegar ahora, que es cuando hablamos de un gobierno de la gente. Es diferente. Otro es un gobierno de la ley y esto es un gobierno de la gente. Cuando estamos hablando de un gobierno de la gente, estamos reconociendo justamente al soberano absolutamente empoderado. Y van a ver por qué es la diferencia. Y eso es lo que se reconoce como democracia en sus diferentes variables, en sus diferentes modalidades, que no es más que el carácter de república. Es lo que define a esa república sobre la ley, porque sin lugar a dudas, en un gobierno de la gente, en una democracia, claro que tiene que haber de base una república, porque es el gobierno de la ley lo fundamental, lo esencial para que después pueda haber un gobierno de la gente. Es por eso que en un feudo como el de Cuba, donde no hay un gobierno de la ley, por tanto, menos se va a poder hablar de un gobierno de la gente, de ese pueblo. Es un pueblo realmente desposeído de sus atributos más elementales, que son justamente la ley. Es un pueblo sin ley. Entonces, aquí significa básicamente, cuando decimos que es el carácter de la república, justamente a la forma en la que el soberano ejerce ese poder político, que cuando hablamos de poder político estamos hablando de un poder que es represivo, de un poder que es angular, de un poder que tiene una determinada flexibilidad, pero dentro de los marcos de la ley, por tanto es rígido. Es un poder de sometimiento, es un poder por el cual, aunque tú te consideres con determinados derechos divinos o determinados derechos económicos o determinados derechos, la mayoría vota por un establecimiento de marcos de derechos. Si tú te vas de esos marcos, por tanto, estás violentando a ese concepto que ha sido aprobado por una mayoría, y que una mayoría, ojo, no quiere decir ni que estemos en el buen sentido del concepto, ni en el buen sentido de la ley, ni en el respeto a los derechos humanos, porque una mayoría puede ser violenta, una mayoría puede levantar la mano por un sacrificio humano, por el dios de la lluvia, o por el dios, o por una lapidación de una mujer por haber sido infiel a un hombre, y sin embargo son cosas que para los estándares de la mayoría y por supuesto para la Carta Magna de los Derechos Humanos es absolutamente atroz. Y entonces siempre tenemos que partir de que puede haber una subjetividad, pero que tiene que haber un marco por el cual nos estamos moviendo, y que ese marco evoluciona en el tiempo, evoluciona en el espacio, siempre evoluciona, y que no es subjetivo. Es objetivo como es la ley. La ley es objetiva para todos, no es subjetiva. Ante la ley todos somos iguales, y en el momento en que deja de serlo, ya no es una ley, ya es una autoridad. Es diferente, se fue de ese marco. Entonces, les estaba diciendo que cuando ese carácter de república que ejerce el soberano, en dependencia de cómo hace ese ejercicio del poder político, podemos reconocer, por ejemplo, una democracia indirecta o representativa, que es cuando los ciudadanos ejercen la soberanía a través de sus representantes elegidos mediante el voto
en elecciones libres y periódicas, o, por favor, puede ser ¿se te fue o puedo seguir yo por aquí? Ahora. Ajá. Puede ser una democracia semidirecta o participativa como la que existe en Suiza. Estamos en un marco conceptual, quiere decir que algunos de estos conceptos no son ejemplificables al momento en la realidad de los países que conocemos en la área internacional, donde los ciudadanos ejercen la soberanía directamente en circunstancias particulares, básicamente a través de 4 mecanismos. El referéndum, donde el pueblo elige por sí o por no, por supuesto, sobre una determinada propuesta, donde también está el derecho al plebiscito, donde el pueblo concede o no la aprobación final de una norma, constitución, ley, tratado, donde existe también la iniciativa popular, donde un grupo de ciudadanos, luego esto vamos a ver en qué categorías y cómo se llega a cada una de ellas, un grupo de ciudadanos puede proponer una sanción o una anulación de la ley, y está a su vez la destitución popular o la revocación de mandato, donde los ciudadanos pueden destituir a un representante electo antes de finalizar su periodo. Por consiguiente, cuando ustedes se reflejan en los países donde ustedes han recalado para poder continuar sus vidas porque les era imposible en el feudo de donde venían, entonces ustedes se reconocen que obviamente no están frente a ninguno de estos tipos de democracia. No existe, solamente esta democracia existe en Suiza. Y es muy importante cómo es que se puede ejercer esta soberanía a través de estos mecanismos. ¿Por qué? Porque estos mecanismos son los mecanismos que hacen inflexión en los diferentes poderes. Estos son los mecanismos que hacen, que le quitan el carácter de impunidad a cualquier parlamentario. Estos son los mecanismos que pueden destituir a un concejal o a un presidente en determinado, pero no solo a nivel del Parlamento, porque es que si el Poder Ejecutivo emana del Parlamento y el Poder Judicial emana del Poder Ejecutivo, como ocurre en los Estados Unidos, básicamente a las esferas superiores, entonces estamos hablando en una triangulación donde ¿dónde está el pueblo? El pueblo solamente estuvo en la elección directa del presidente y de los parlamentarios, pero no existe ningún mecanismo de control ya una vez ellos son elegidos para que el propio pueblo pueda hacer injerencia directa dentro del poder legislativo, dentro del poder ejecutivo y dentro del poder judicial, porque al final ellos no son el soberano. Ellos son fuentes de elegir un sistema que en sí mismo se va convirtiendo. Este es un ejemplo que cuando yo lo uso me toca bastante de cerca, porque es realmente como si estuviéramos creando un cáncer dentro de nuestro propio cuerpo. Y es por eso que la ciudadanía se irrita con el gobierno, porque no lo representa, porque el gobierno se convierte en un parásito de él, que es el hacedor de ese gobierno, el que lo hizo, el que lo fundó. ¿Por qué? Porque se están violentando estos puntos de chequeos. Obviamente esto no le conviene prácticamente a ninguna burocracia política en ninguno de los países que se hacen llamar democráticos de este mundo. ¿Por qué? Porque los hacen ser absolutamente sensibles al cuestionamiento popular. De otra manera, solo van a ser sensibles cada 4 años, cada 5 años, o cuando el número de años establecido en cada constitución para que se celebre un sistema de elección. Y por eso es que para mí es muy importante empoderar a ese ciudadano cubano, como yo, que conozca hacia dónde puede ir, hacia qué trampa de gobierno no puede volver a caer. ¿Por qué no se trata de negar o no negar un sistema parlamentario o un sistema presidencial o presidencialista justo, parlamentario presidencialista? No es una arbitrariedad, no es un capricho, es
realmente una rebeldía del soberano, porque no tienes derecho a chequearlo en ninguno de esos niveles. No tienes ningún derecho. Y por tanto te conviertes en un esclavo, vuelves a ser un esclavo, estás criando un cáncer dentro de tu propio cuerpo, dentro de ese sistema político donde tú estás. Por favor, leyes. Y la última, democracia, también por supuesto que no está ejemplificada en ninguna parte del mundo, que es la democracia directa, y es como diferencia fundamental de esta democracia participativa, es sobre todo cuando ese pueblo elige directamente al presidente o elige directamente a los concejales o elige directamente a todo el mundo. Ya vimos que en la democracia participativa hay poderes, unos, que los voy a explicar un poco mejor, que emanan de otros. Lo que es importante en una democracia participativa es que el pueblo, el soberano, tiene derecho a cuestionar todos los niveles. No queda un nivel sin cuestión. Es decir, yo te pongo y yo te quito en el mismo momento en que no me representas. Sin embargo, no puedo poner a un presidente. Ya van a ver cuál es la otra trampa enorme que tiene el sistema parlamentario presidencialista. El elegir por voto directo a un presidente cayendo en las multimillonarias campañas políticas para ejercer ese ejercicio político de elección que al final básicamente es otro cáncer que estamos criando dentro de nuestro propio pueblo. Entonces, esta democracia, por concepto, las decisiones las toma el soberano en asamblea, no existen representantes en el pueblo, del pueblo, sino en todo caso delegados que se hacen portavoces del pueblo. Quiero decirles que este tipo de democracia directa la hubo también en Suiza, en un cantón, hasta que, no recuerdo en el año, pero no vayan a pensar que fue mucho, estamos hablando si acaso en la década de los 70 o de los 80, luego llegaré, porque la verdad es que les digo, soy tan vulnerable como ustedes y hay veces que se me olvidan cosas, pero sobre todo, a lo mejor Sonia me puede rectificar, el cantón más conservador de todos, de Suiza, por favor, ¿me puedes recordar uno de los nombres? No estamos hablando de Bali, de estos cantones, estamos hablando de un cantón pequeño, muy pequeño, ya, Appenzeller. En Appenzeller fue el último. Imagínense que un lugar donde para votar cualquiera de estas decisiones a nivel de gobierno era en la plaza pública levantando la mano. Hoy en día todavía es así. Pero hoy en día tienen las estructuras generadas dentro del Estado, como mismo los demás estados de la Confederación Helvética, que se hacen llamar cantones. Pero son como estados, es un sinónimo de cantón, una palabra donde existe esa accesión del castellano también para reconocerlo. Entonces, todavía es a la mano, pero sí hay ya las estructuras de estos poderes donde una democracia directa no queda. Obviamente el nivel de conciencia que hay que tener para llegar a una democracia directa, vamos, si no lo tenemos en los actuales sistemas de gobierno, imagínense, para llegar a esto. Es muy fuerte llegar a esta historia, por favor. Y luego vamos a otro de los conceptos que ha sido muy vilipendiado dentro de la disidencia cubana. Hay una buena diferencia entre lo que es quien disiente de ese poder opresor y quien se opone con métodos profesionales y que recibe una remuneración por hacer una política, que no es el caso mío, ni probablemente el de muchos de ustedes, que tienen sus trabajos y que hacen esto simplemente por un amor a la causa libertaria de Cuba y a querer volver a tener un país, volver a tener una república que no tenemos, que perdimos. Y entonces estamos hablando de la Constitución. ¿Qué cosa es la Constitución? Fíjense que primero hablamos de todo, hablamos desde los estados, sus atributos, las características, la nación, el poder, la política, cómo toda esa infraestructura se va engranando para hablar ahora de Constitución y por qué ahora casi al final. Pues la Constitución es un texto codificado de carácter jurídico-político. Por tanto, si es codificado de carácter jurídico-político, necesita necesariamente no la voz del pueblo solamente, necesita de juristas,
necesitas de profesionales que puedan traducir ese lenguaje popular y esa voluntad popular a leyes, a algo que se pueda legislar para todos. Necesitas, por tanto, para llegar a eso, se dan cuenta que no solo es poder tener radio, como en el 40, y reconozco todo el tremendo esfuerzo que se hizo para hacer la consulta más masiva y representativa que se pudo hacer. Se necesitaba una infraestructura para poder llegar a eso, una infraestructura humana, no estamos hablando solo de una infraestructura material. Se requerían niveles de respeto, de estructura, de verificación, correcto, que hoy en día, por cierto, en Cuba no existe ninguno. Surgido de un poder constituyente, en nuestro caso, el soberano sigue el vigor del embargo americano, y el embargo americano como única causa de las sendas crisis alimentarias y de salud. También ahora la que se suma a la de educación, que ya es bastante larga, del pueblo de Cuba. Y finalmente, Sonia, por favor. Y finalmente, gracias Sonia, finalmente de lo que quería hablar en la segunda parte es justamente a una constitución per se de un Estado-nación tipo República Federal o Federativa de Cuba con carácter de democracia participativa, que es de lo que quisiera hablarles después, de un esquema. Un esquema, como han visto, toda esta conceptualización es básica, es para hablar un lenguaje común, así que cuando vayamos a discutir, vamos a discutir sobre la base de los conceptos que yo no inventé, que están en cualquier diccionario filosófico. No los inventé yo. Entonces sobre esos conceptos podemos hablar. Eso se los digo porque las discusiones siempre se suscitan sobre base de subjetividades. Y realmente para poder tener una discusión llana, transparente, vamos al objetivo. Y lo demás se queda en lo subjetivo, no me interesa discutirlo. Bueno, muchísimas gracias. Quiero hacer una pregunta. María, ¿es posible hacer una pregunta ahora? Que no es lo normal, ¿no? Pero, no sé, rápido. Venga, rápido. Sí. Disculpa. Ah, perfecto, está bien. Bueno, Sonia me autoriza, si ustedes están de acuerdo, porque yo no tengo ningún tipo de problema, a continuar con la segunda parte. Claro. Sí, pero tenemos que hacer un break 5 minutitos porque como ellos después tendrán que recoger Ok. ¿vale? Yo puedo ir. Bueno, ustedes se organizan administrativamente y yo cumplo. ¿Podemos ir hablando nosotros aquí? Pero 5 minutos porque si yo puedo ir al baño también. Ok. Y si él continúa y vamos al baño, nos perdemos. Exacto. Ok. 5 minutitos nada más, ¿vale? Sí, pero vamos a decir un momento que responda algunas preguntas. Dale, dispara. No solo se trata de nosotros. Nosotros tenemos que estar, como digo yo, en concordancia con los trabajadores de aquí. Sí, pero bueno, ellos quieren hacer una pregunta. Dispara pecho. Dispara pecho. Bueno. Dispara La pecho. pregunta es la siguiente. Pienso que el sistema está bien y pienso que es un sistema muy liberal y el sueño de cada ciudadano. Yo no he llegado todavía a la propuesta de Ah, gobierno. ok, entonces- Yo no he llegado todavía a la propuesta de Entonces, gobierno. ya. Yo estoy en una fase conceptual. Para que lo puedan anotar para el momento que haya posibilidad de hacer preguntas y demás, que para mí no hay ninguna pregunta incómoda. Hay preguntas desechables, pero no hay preguntas incómodas. Se lo digo también, ¿no? Entonces, bueno, voy a hablar del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, dentro de cualquier democracia de tipo participativo, estamos hablando de una propuesta de un gobierno federal para la nación cubana, que sería, obviamente, reconociendo un principio de parlamentarismo. En este Poder Ejecutivo, y comencé por el Poder Ejecutivo, es decir, porque es lo que principalmente nos preocupa a todos, porque son los que a fin de cuentas dirigen un Estado-nación, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de 7 consejeros en una fórmula llamada la fórmula de concordancia 221,
que lo que significa esta fórmula de concordancia, y por eso viene la pregunta, ¿por qué además el número 7? Es el equilibrio de las fuerzas políticas. Uno de los gravísimos problemas que existe dentro del Poder Ejecutivo es que cuando usted deposita el poder en un presidente que a su vez comete la arbitrariedad de hacer el comité ejecutivo de ese poder, es decir, los ministros, a su conveniencia, a su amistad, mi amiguito, el de la escuela, el de la primaria, lo hemos visto aquí en todas partes y acullá, evidentemente esto lo que es lo más antidemocrático posible, es depositar nuestras vidas, en nuestra dirección de nuestras vidas, en un médico, cuando la dirección de nuestras vidas está en primera instancia en nosotros. No hay nadie más, no hay fuerza por encima de nosotros. Entonces, esta fórmula de concordancia la idearon los suizos justamente después de estudiar, verificar mucho en el siglo XIX y ver que había un problema muy grave dentro del parlamentarismo, y era justamente cuando había un poder ejecutivo que estaba integrado por una persona y por una fuerza política mayoritaria representada. Entonces ellos dijeron que la fórmula, y pensaron, y así ha ocurrido hasta el momento, de lograr una estabilidad política dentro del país que se tradujera una estabilidad económica independientemente de las inestabilidades que podían afectar a una Europa en la cual en aquel momento no se pensaba mucho menos en una Unión Europea. Estábamos hablando de que las primeras tres fuerzas políticas, independientemente de su magnitud, iban a estar representadas por dos consejeros, cada una de ellas, y la cuarta, que podía ser minoritaria o emergente, iba a estar representado por un concejal. Y eso es lo que les ha dado un resultado. ¿Por qué? Porque esta fórmula de concordancia hace que a nivel del Poder Ejecutivo, estos consejeros, que van a ser igual al número de ministerios, y no se necesita mucha más carga pública, y no se necesita hacer más carga pública con nuestra riqueza y dilapidarla, iban a tomar iban a tomar las decisiones del Estado-Nación sobre la base de otros criterios que voy a explicar ahora. Lady, ¿puedes continuar, por favor? ¿Y qué era uno de los problemas? Había que atenuar o desaparecer la partitocracia. Esta partitocracia que me hace que el partido más representado en el Parlamento, porque es la fuerza más votada, sea la que tome voluntades unilaterales, partidistas, ideológicas, por encima del soberano. Cero. Adelante. Partitocracia. Continúa. El otro problema, el bipartidismo y la sucesión de poderes. Al existir una fórmula consensuada, que es esta fórmula de concordancia, se acababa con el bipartidismo. Ya no estábamos hablando aquí de una sucesión de poderes, estamos hablando de una estabilidad de poderes. Vamos a ver cómo esos poderes después, cómo todos estos consejeros no se pueden morder unos a los otros, ni ofender, por supuesto, porque hay ley, porque hay un Estado de la ley, hay una república. Por tanto, cero bipartidismo. Y el otro punto importante, el populismo. Ese populismo al que lleguemos, porque mientras más le propongamos al pueblo que no es el soberano, mientras más lo engatucemos, mientras más lo engañemos, vamos a llegar a instaurarnos en el poder y hacer una sucesión de trono continuadamente, donde el gobierno que va a estar en el poder va a facilitar ¿a qué? A sus propios magistrados, va a facilitar a sus propios jueces, va a facilitar a sus propias infraestructuras de poder, y on the ground va a fortificar toda una serie de industrias que generan riqueza para todos, pero que ellos van a responder a los intereses de ese gobierno, de ese partido. Por tanto, vamos a romper el populismo, clic, lo vamos a romper, y vamos a romper esa fuerza económica que de alguna manera genera riqueza para todos, pero que no es verdad. Genera riqueza bajo la influencia de ese poder ejecutivo. ¿Cómo va a ser la elegibilidad de este poder ejecutivo? Pues elegible
cualquier partidista de la fórmula, como ya hemos visto en esta proporción, y por cartera ministerial acorde con sus prestaciones. Este es otro tipo de problema, porque se soluciona. ¿Por qué? Y que tiene que ver directamente con el populismo. Porque aquí estamos reconociendo básicamente que cada una de las carteras ministeriales, que luego verán cuáles son integradas en su importancia y en su conectividad, cada una de estas carteras va a estar dirigida por personas que son profesionalmente competentes para poderlas llevar a vía de hecho. No es posible que un ministerio que se encargue de la salud humana y animal esté dirigida por un ingeniero civil, porque no se trata de la salud de los edificios. La salud de los edificios la tiene que controlar un ingeniero civil y un arquitecto, pero no la puede controlar un médico y viceversa. Por favor. Estamos hablando también de que hay una limitación de tiempo que puede variar acorde con la decisión del soberano, por favor. Que hay una capacidad de ser reelegible acorde con el soberano, pero no ilimitadamente. ¿Saben por qué no ilimitadamente? Le voy a explicar el ejemplo mejor. Angela Merkel. Pues la Merkel, que fue una presidenta, sin lugar a duda, votada por el pueblo alemán, querida por la comunidad de mujeres y otras comunidades minoritarias alemanes, llevó demasiado tiempo en el poder. Llevó demasiado tiempo en el poder, cuya amistad con Putin y su silencio durante todo este tiempo ha llevado a una Europa dependiente de un asesino. Entonces, ahí están viendo por qué, a pesar de que el pueblo diga te queremos, Bukele, te queremos, Fidel, en un momento, por lo que sea, esa fanatización no puede ser permitida, porque un Estado-nación cuya poder es la ley y la gente tiene que conducirse por sí mismo, no por una persona. Cuando ustedes ven que el funcionamiento de un Estado-nación, ese gobierno, depende de una persona, usted está en el camino totalmente equivocado. Esa es la mejor evidencia de que el soberano no es el pueblo. El soberano es un tipo, pero no es el pueblo. Seguimos. ¿Quién lo elige? Pues el Parlamento bicameral, que es el poder legislativo. Luego vamos a ver cómo se desencadena esto. ¿Por qué el Parlamento y no una votación directa? Simplemente porque es inaudito que aún sea un país, la primera potencia económica del mundo como los Estados Unidos, o un país pobre como Haití, es inaudito que una campaña electoral que emana del soberano cueste millones de dólares, no a quien se postula, sino al propio pueblo. Señores, ¿ustedes se imaginan eso? De lo que estamos hablando, de que el propio pueblo financia los zánganos que los van a estar dirigiendo. Es una cosa inaudita, pues el pueblo no se requiere mucha más presentación, porque cuando usted va a optar por una plaza de trabajo, usted no forma una algarabía frente a la industria donde usted quiere trabajar. Usted entrega su currículum vitae a esa institución y el personal especializado de esa institución lo va a analizar y va a dar consecuencias a su currículum vitae. Usted no llega y arma un estrado frente a la industria, a hacerle un discurso al director de la industria para optar por un puesto. Todo eso es el dinero, es el circo, es el pan orquestado históricamente para poderle hacer creer al pueblo de que tú eres el que me elige. No, yo soy el que te manipulo y tú estúpidamente me eliges para convertirme en tu tirano, porque ni tan siquiera me puedes chequear. Y por tanto, estamos hablando de que esa es una manera de brutalmente de contrarrestar el populismo. Y yo les estoy hablando con cuestiones y ejemplos que son claros. Aquí no hay subjetividad. Esto es objetivo. Una campaña electoral que esté sustentada en millones en dinero y no en mis capacidades para gobernar es una falsa campaña electoral que va a poner un zángano en el poder, que me va a comer a mí como pueblo ideológicamente, porque no está pensando como país, no está pensando como soberano, está pensando como él.
como mis bolsillos, como las industrias que me van a soportar, como mis amiguitos de la primaria, como mis amigotes industriales, y eso es lo que lleva a una nación o a un imperio, desde Roma hasta los Estados Unidos, a sucumbir. Por favor. Vamos en declive. Un clic. Entonces, de una elegibilidad por mayoría absoluta, por favor, con una elección exhaustiva a que se llegue a esa mayoría absoluta. Sin más doble vuelta, triple vuelta, balotaje y el diablo y la vela. Seguimos. ¿Por qué hay que cortar este tiempo, señores? La gobernanza. ¿Cómo va a ser la gobernanza de este gobierno federal para la nación cubana? Sería una democracia por consenso, por favor. ¿Qué quiere decir una democracia por consenso y una colegialidad? Pues son dos principios fundamentales de la democracia participativa. La democracia de consenso significa que para que se tome una atribución del Poder Ejecutivo, los 7 cabezones tienen que estar de acuerdo. Yo no sé si se pondrán de acuerdo después de morderse y arrancarse pedazos, llegarán a ponerse de acuerdo, porque si no, no van a tener poder. No va a tener poder el Poder Ejecutivo, tendrá poder el Poder Legislativo. Y legisla y se acabó. Tú no puedes ser ejecutivo, fuera. Ahí estarán los que puedan llegar a un consenso de lo que se ha hablado aquí de manera hasta cierto punto inocente, pero hay formas de lograrlo. Es que tienes que llegar a un consenso. No va a ser por mayoría, no es por consenso. Ustedes 7, ¿saben por qué tiene que ser por mayoría, por consenso y no por mayoría? Muy simple. Porque estas 7 personas, que son iguales de carne y hueso que tú y que yo, van a elegir el destino de una nación por 4 años. Por tanto, no puede ser que yo piense, que tú pienses, no. Los 7 nos ponemos de acuerdo o somos incapaces de gobernar y por tanto fuera del Poder Ejecutivo. Ustedes no son los que nos pueden representar porque ustedes no están pensando en nación. Ustedes están pensando en fuerzas políticas, no en nación. Ese es el principio de democracia de consenso. Y el principio de colegialidad es que ahora, porque además de ser 7 concejales de fuerzas políticas diferentes y demás, somos personas. Nos pusimos de acuerdo. Porque somos personas, porque somos sensatas, porque cuando usted toma una decisión por su cabeza, aunque responda a los intereses de un partido. Y por tanto, como para poder elaborar una ley, o para poder tomar un decreto de Estado, tuvimos que ponernos de consenso. El principio de colegialidad obliga a los concejales a que cuando ellos vayan a sus fuerzas políticas, le tengan que decir, aquí esto no es para discutir, esto es para acatar. Porque este es el consenso de la democracia que se ha obtenido en el Poder Ejecutivo. Esto no lo he inventado yo, esto es lo que sucede en Suiza. Por eso ninguno se va por encima de otro. Por favor, continúa. Luego, el canciller es anual y no hay presidente. Se habla de un canciller anual con el principio de primos inter pares, que significa que nadie es por encima de otro por ser canciller anual. Y este canciller, sus funciones son funciones únicamente de externalizar ese poder a la arena internacional. Todos los convenios de carácter internacional y demás van a ser signados por esta persona, por este concejal, pero esa es tu limitación de funciones anualmente. Con la característica de que entre ellos no es que ahora yo te voy a elegir a ti y te voy a reelegir el año que viene. No, esto es muy simple. El más antiguo de todos, que no ha sido, es el que le corresponde por categoría, porque se supone que si son primos interpares, todos tienen el mismo valor. Porque son 7 para representar al mundo que vive en ese lugar, a la nación, ¿se imaginan? Tiene que estar el sistema de gobernanza para ese parlamento bicameral, será por escrutinio mayoritario, con funciones específicas que será elegir al gobierno nacional. Estoy hablando aquí del Parlamento bicameral, pero aquí me estoy refiriendo a lo que es la parte federal, a lo que sería la Cámara Alta. No sé por qué no sale aquí de alguna manera. Elegir al gobierno nacional, por favor. Elegir a los jueces y fiscales federales. Promover proyectos de leyes. Legislar, por supuesto,
anular veto sobre proyecto de ley y convertir en ley. Aquí estamos hablando de las 2/3 partes que se requerirían para lo mismo. Presentar contrapropuestas a la iniciativa popular. Estaríamos hablando de la Cámara de Provincias, que sería la Cámara Baja, algo ha pasado aquí que yo perdón. Como no tengo aquí la información para guiarme, todo está en la cabeza, les digo, esto en general que hemos hablado es para el Parlamento bicameral, independiente de la Cámara. Pero ahora vamos a hacer énfasis en las funciones que son particulares de cada una de las cámaras. Es decir, estas funciones serían inherentes a ambas cámaras dentro del Poder Legislativo. Pero para la Cámara de Provincias, que estaría integrada por 48 senadores, 3 por provincias, que haría el número. Y quiero explicarles que siempre ha habido mucha discusión en Cuba en si en mantener 6 provincias o en mantener lo que les parece una barbaridad ahora de 14, 15 o 16 provincias, no recuerdo bien. Aquí es muy importante hacer una cambio y les voy a dar mi reflexión desde la objetividad, no desde la subjetividad. Suiza es 2 veces y medio más pequeño que Cuba y tiene 20 y pico de provincias o cantones, casi creo, si mal no recuerdo, 27. Mucho más que las que ustedes creen que son muchas en Cuba. Y sin embargo, ¿por qué lo han hecho? Lo han hecho por disponibilidad de recursos naturales, por prestaciones de unos a otros, porque usted comprenderá que una población de pescadores no puede tener los mismos intereses que una población tabacalera, pero una población agraria tabacalera no puede tener los mismos intereses de una población rural cafetalera de montaña, no pueden tener los mismos intereses. Estamos hablando de intereses particulares, porque una población minera no puede tener los mismos intereses de una población eminentemente cultural o universitaria como en una capital de provincia. Entonces estamos hablando de que en la medida que regulemos la fuerza mayoritaria burocrática, pero que diversifiquemos el estado de opinión del soberano lo más posible, vamos a tener garantías de que cada quien se va a ver reflejado en el gobierno y que cada quien se va a ver reflejado en lo fundamental que hace la vida cotidiana, que es el hacer riqueza. Porque sin riqueza no puede haber bienestar social, tan simple como eso. Y no podemos de ninguna manera condicionar el disfrute de la generación futura al disfrute de la generación actual. No podemos hacerlo. No podemos pensar que hoy hemos trabajado para que cuando seamos adultos y nos retiremos, estemos pendientes, nuestras pensiones estén pendientes de la fuerza laboral que va a venir después. Hay que hacer riqueza y hay que tener garantías y respetos a esa persona que trabajó, que se retiró y que su pensión no puede estar condicionada a otra cosa que no sea ajena a lo que él hizo en su vida. ¿Me entienden a lo que me refiero? En el momento en que usted, su pensión depende de otra generación, usted pierde autonomía. Usted deja de ser el soberano de usted mismo. Usted es otro criador de otro parásito del cual cree que va a depender. Importante, ¿eh? Entonces, estamos hablando que esta Cámara de Provincia también va a ser gobernanza por escrutinio mayoritario uninominal, va a tener dentro de sus funciones elegir al canciller y su sucesor, va a adoptar la cuestión de confianza y la Cámara Nacional, con 200 diputados, va a ser otro tipo gobernanza también por escrutinio mayoritario uninominal, por favor, y va a tener dentro de sus funciones convocar a la ciudadanía a las urnas en comicios anuales, por favor. Y va a tener también la capacidad de hacer una adopción de moción de censura, es decir, de remover a esos concejales.
que se han propuesto dentro del Parlamento. Por favor. Seguimos. Vamos ahora al eslabón fundamental, que es el soberano, que es el pueblo, verdaderamente si es el soberano, donde reconocemos esta democracia participativa, en que ese pueblo elige, quien lo elige son estos ciudadanos, todos los ciudadanos con mayoría de edad, obviamente, por eso está aquí hablando de quiénes somos ese pueblo, los que toman decisiones como soberanos, los mayores de edad, con una gobernanza del tipo de sufragio universal, que es a esa mayoría de 18 o 21 años, como se decida hacer, porque tenemos una población envejecida y se requiere quórum. Y dentro de sus funciones estará elegir al Parlamento, por favor. También habrá otro tipo de gobernanza que es a través de la iniciativa popular. Es decir, cuando ese pueblo es capaz de recoger 100.000 firmas en un tiempo delimitado de 18 meses y promover justamente proposiciones de enmienda a la Constitución o a través de un referéndum facultativo con 50.000 firmas en 100 días de promulgada la ley para exigirle al Parlamento que una ley aprobada se someta a votación popular para validarla. Y estos puntos que estamos hablando aquí, estamos hablando de esos puntos de chequeo del Parlamento, del Poder Legislativo. No esté exento de sus votantes. Responden a mí siempre, porque puedo hacer una iniciativa popular, porque puedo hacer un referéndum facultativo, Lady, por favor, o porque puedo hacer un referéndum obligatorio. Que este referéndum obligatorio tiene carácter constitucional básicamente, donde entra en vigor de forma definitiva en cada modificación constitucional aprobada por el Parlamento, donde la palabra final la tiene ¿quién? El soberano. Si usted no la tiene, usted no está hablando de una democracia participativa. Siga, Lady. Lady. Y fundamentalmente, otro que es ingresar al país en las instituciones internacionales. Porque si el pueblo, no el gobierno, decide que no queremos formar parte de las Naciones Unidas, que no queremos formar parte del Fondo Monetario Internacional, que no queremos formar parte de otro tipo de institución de carácter internacional, independientemente de que el Poder Legislativo y de que el Poder Ejecutivo estén de acuerdo, no pueden lograrlo. Entonces, algo que sucedió, yo tengo muchos ejemplos, pero hay muy poco tiempo y ahora me limito, me siento muy limitado, estoy haciendo esto un poco molesto, pero lo voy a hacer por Cuba. El evento se llama Va por Cuba. Por favor, Lady. Ahora vamos a hablar un poco del Poder Judicial, donde me hubiera gustado hacer también algunas conceptualizaciones para hablar en el mismo idioma, pero estas quedarán pendientes para la aclaración, para la parte de preguntas y respuestas. Sigue, Lady, por favor. Ese Poder Judicial, que tenemos que darle su verdadero carácter de autonomía. Tenemos que estar conscientes que ese Poder Judicial va a obrar apegado a la ley y no a la influencia del Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, a pesar de que el Poder Legislativo lo emana. Porque, señores, al final todo emana de un ciudadano, de un voto, no de una fuerza extraterrestre. Lo que pasa es que hay que condicionar que una vez que después tú seas electo, tú también seas chequeable, tú también seas auditable. Y no justamente por quien te eligió directamente, porque vamos, si no, entonces ¿de qué estamos hablando? Seguimos con el juego del gato y del ratón. Entonces aquí estamos hablando en la parte del derecho civil a obviamente la creación y consideración de los tribunales federales, donde la elegibilidad estaría dentro del Parlamento Federal, sigue por favor, Rey, con una gobernanza en lo que sería el derecho del tipo penal, sigue por favor, administrativo, serían estos tipos de tribunales, supremo y constitucional como última y única instancia de reclamación. Y dentro de las funciones estaría la jurisdicción, el administrar la justicia,
el decidir sobre los conflictos entre personas físicas o morales, el juzgar la decisión, sentencia judicial o la sentencia propiamente. ¿Por qué hablo de la sentencia? Diferente de la decisión. Una cosa es juzgar una decisión por una mayoría y otra cosa es lo que está implementado en la ley. Tú eres culpable y lo que te corresponde es esta sentencia. Y eso permite no hacer abusos excesivos de la aplicación de la ley, independientemente de que seas culpable. No te puedo sobreponer cargos emotivos. Tengo que ir a aplicar una sentencia que sea objetiva, no subjetiva. Y obviamente estamos también reconociendo dentro de las funciones como esclavo lo que se llama impurium de la ejecución, que es el cumplimiento del fallo. Y cesar inmunidad parlamentaria. Estamos viendo de que aunque este poder, esta subdivisión de poder emane de ese parlamento, tiene la capacidad de una vez ser elegido también proponer una moción de censura, pero con el carácter específico a un parlamentario, que es lo que se llama cesar inmunidad parlamentaria. Estamos hablando de los tribunales a nivel provincial y municipal, que aquí están en juntos, aunque estarían por separado porque tendrían más o menos la misma estructura, donde la elegibilidad sería en los parlamentos provinciales y donde la gobernanza sería en los tribunales de primera instancia, por favor, ley, del tribunal administrativo, ¿sí? Y el tribunal de apelación de segunda instancia, que en este caso correspondería únicamente al provincial, porque el municipal es la estructura básica de aplicación del poder judicial. Por favor, ley. Y obviamente dentro de las funciones serían las mismas, porque que la función de la aplicación de la justicia solamente lo que llevan son segregaciones burocráticas de cómo es que se va a administrar a qué niveles, en funciones objetivas de las poblaciones, de la demografía, de los asuntos, de los tópicos de competencia. Y luego estaríamos hablando dentro del Poder Judicial de otro acápite que es muy importante, que es la Fiscalía, y que normalmente se constituye como poder separado, como poder dentro de lo judicial, pero que al final forma parte de lo mismo, porque forma parte de esa administración de la justicia en la cual se necesita un inculpador, pero no un inculpador subjetivo, sino un inculpador que conoce la ley y que sabe lo que se ha violado. Y entonces ahí estamos reconociendo una fiscalía a nivel federal, donde estaría integrada por ese Parlamento Federal con un tribunal de instrucción que en sus funciones está promover la acción de la justicia, investigar los hechos que revisten los caracteres de delito, que son lo que se le llama las diligencias policiales, el gestionar la protección a las víctimas, los testigos, la titularidad y el sustento de la acción penal pública, y defender la legalidad conforme con la Constitución y las leyes del Estado. Por favor. Y finalmente, defender los intereses del Estado y la sociedad conforme a la Constitución y las leyes del Estado. ¿Sí? Son dos acápites diferentes. Y aquí estaríamos hablando igual de sus réplicas a nivel provincial y municipal, que estarían integrados que serían elegidos por los parlamentos provinciales y municipales, también donde la forma de hacer esa gobernanza serían los tribunales de instrucción con funciones similares. Sí, por favor. Sí, ajá. Y aquí vemos que esta es la proyección del cese de inmunidad parlamentaria. Es decir, aquí estamos viendo que no solo los jueces pueden tener la capacidad de hacer inhabilitación de la inmunidad parlamentaria, sino también que los fiscales lo pueden proponer. Estamos hablando ya de un doble control de chequeo de ese que va a tener en sus manos la capacidad de legislar dentro del Poder Ejecutivo. Por tanto, yo lo que he aprendido en todo este proceso de estudio como un intrusista profesional, pero me considero el soberano, es justamente que la independencia de poderes es absolutamente imposible
Lo que sí es posible es la interdependencia entre esos poderes y que haya posibilidades de chequeo a todas las instancias, porque eso es lo que va a hacer que verdaderamente no se goce de ningún tipo de inmunidad para actuar de manera impune y dar paso a la corrupción. Por favor, Lady. Y finalmente, dentro de este Poder Judicial, el sector de aplicación ya dentro del derecho civil de los bufetes de abogados, donde estarían obviamente los de oficios, cuya elegibilidad estaría en los tribunales a las diferentes instancias, con una manera de gobernar que es a través del abogado defensor de una persona física sin recursos, en cuyas funciones estaría asesorar y defender los derechos e intereses de otra persona en materia jurídica, de representar a otra persona en un pleito, y esos bufetes de abogados de carácter privado, cuya elegibilidad sería obviamente el demandante, por favor, o el imputado, donde la manera de gobernar, de administrar esa justicia sería a través de ese abogado defensor de una persona física o jurídica y funciones comunes. Y ahora me voy a referir al poder ejecutivo de una función particularmente que es la función administrativa de agricultura, pesca, minería, energía, recursos hidráulicos y medio ambiente. No porque las demás no estén dibujadas, las demás también están dibujadas. Pero me parece que este ministerio, básicamente, es un ministerio no solo del que me siento cercano por profesión, sino porque garantizaría funciones fundamentales para el Estado-nación cubana, que es la alimentación, que es una de las graves crisis que tiene el pueblo de Cuba y de las cuales tiene como crisis dependiente directamente a la salud. Estamos hablando de las fuentes de mejorar la capacidad de vida de esa población, porque no estamos en la era de las cavernas ni en el medioevo, aunque Cuba parece estarlo, y donde estamos hablando también del agua potable y donde todos esos recursos se encuentran que no puede estar en riesgo de amenaza, que es el medio ambiente. Y esto tiene que estar muy claro. Los recursos extractivos, siempre las extracciones, siempre los impactos del hombre en el medio ambiente tienen consecuencias, pero hay que mitigar esas consecuencias. Y para mitigar esas consecuencias tienen que haber mecanismos de control sobre el sector industrial que diga, usted puede aplicar su industria, pero usted tiene que cumplir con estos estándares. No es posible que usted haga una minería a cielo abierto y que usted tenga un filtrador de los desechos sólidos y que los desechos líquidos vayan directamente al mar y que maten todo ese sector de peces, plantas marinas, el ecosistema marino, y quede a expensa la soberanía del territorio nacional, del medio ambiente, por una mala política de un Estado, por una mala política de un inversionista. Entonces, aquí quería hablarle de los principios básicos, porque cada ministerio obraría sobre principios básicos. Uno, respetar el valor per se de la tierra para la supervivencia humana y de la diversidad biológica, cuyos derechos estamos hablando de una autonomía alimentaria, estamos hablando de proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos, estaríamos hablando de evitar dañar como el mejor método de protección ambiental y cuando el conocimiento sea limitado, incursionar sobre el principio de precaución, lo que les había dicho anteriormente, mejor precaver que tener que corregir un daño que costaría el doble energético o mucho más. Estaríamos hablando de otro principio básico dentro de este ministerio que sería reconocer el papel per se del territorio para la soberanía política del Estado y manejo sostenible de los recursos naturales, que implican los derechos de seguridad alimentaria, de sostenibilidad alimentaria, del derecho a la seguridad social para el sector agrícola, algo que carecen prácticamente casi todos los países,
el derecho al crédito, el derecho a la seguridad y a la estabilidad del mercado de los productos, porque aquí me hubiera encantado poder discutir más con ustedes, se quedará para la otra sesión, pero aquí hay un ejemplo muy interesante con la leche, recuérdenmelo, en Suiza y con los productos vegetales de Suiza estacionales, cómo es que se ha logrado administrar esto para garantizar que aunque a mí la leche me puede entrar a este país de Holanda, yo necesito vacas en Suiza, porque cuando hay una guerra o un COVID, la leche no me va a venir de Holanda, me va a venir de mis campesinos. Y yo no puedo en ese momento empezar a criar una ternera, ¿comprenden? Porque es el valor del país, y el valor cultural del país no lo puedes patear por una cuestión de interés económico. El valor del país es un patrimonio del país, y como mismo se cuida un recurso natural y un recurso orográfico, tienes que cuidar ese saber que te hizo hacer esas razas, esos cultivares, esos productores. No ahora porque la papa se cultive más fácil y tenga un mercado más internacional, Cuba puede desechar la producción de malanga, que fue el estado básico productor de malanga del mundo, y que hoy en día no lo tiene, no es un recurso básicamente importante en ninguna economía agraria de ningún país, porque es nuestra tradición, y eso es lo que se llama respeto al soberano, ¿comprenden? Me hago entender, discúlpenme. Entonces, estamos hablando de el derecho a la seguridad y a la estabilidad en el mercado del producto, que fue por lo que le hablé de esos ejemplos que después quisiera desarrollar en otro momento, y el derecho a una justicia y asistencia técnica gratuita. Esto es muy importante. Un hombre que trabaja prácticamente 24 horas al día no puede estar pensando en la inseguridad que va a tener cuando tenga un problema epidemiológico en su finca, cuando tenga un problema de un accidente, cuando tenga un problema de manejo de sistemas hidráulicos o de una contaminación de un río, necesita de manera rápida, expedita, una asistencia para asistir a eso que va a tener consecuencias mayores sobre el medio ambiente. Reconocer el otro principio básico de este departamento sería reconocer el derecho de la población rural al manejo, que esto significa el uso tradicional y la coadministración sostenible de los recursos naturales en su territorio. Esto es muy importante, porque el derecho de la tierra, no del territorio, que tiene su conceptualización dentro de la nación, como lo vimos y dentro del Estado. Señores, el derecho de la tierra es de quien la trabaja. Ese es el derecho fundamental de la tierra, recogido desde la Carta Magna de Naciones Unidas hasta la realidad. Cuando quien trabaja la tierra no es el dueño, no hay garantías de producción. Estamos aquí materializándolo, es decir, este principio básicamente justamente el derecho a la tierra, como les decía, a los productos de la tierra, a la titularidad de propiedad, de arrendamiento y de cesión, ¿sí? Y estamos hablando también del derecho del cultivador a obtener un justo precio de venta de sus productos y a comprar a un justo precio, es decir, un sistema de venta, de pago directo, condicionados a la regla del mercado local, el mercado nacional y el mercado internacional. Ladies, finalmente les agradezco por su tiempo, lamento haberlos torturado en un corto tiempo.